Bien, como Dios, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con el proceso de restauración del ser, eh, enfocándonos en las adicciones, la drogodependencia, en el alcoholismo, en la ludopatía. Y vamos a iniciar todo el proceso que nosotros le hacemos a los jóvenes drogodependientes cuando llegan allá a la comunidad, para que ustedes en casa puedan seguir ese mismo proceso. Digámoslo así, un proceso desde casa, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando las almas llegan allá, las personas llegan allá a la comunidad, nosotros los recibimos con el mayor amor posible, con el amor de Dios, digámoslo de esa manera, con el amor de Dios y de la Santísima Virgen María. Y les decimos, por ende, que el proceso es netamente espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque solo Dios puede restaurar el ser humano. Solo Dios. Él es la solución de todos los problemas del mundo, incluyendo las adicciones. Entonces, le empezamos a hablar sobre las Sagradas Escrituras. Hay un libro que se llama Siracida o Eclesiástico 2, donde pues iniciando y le hacemos la introducción, le leemos Eclesiástico 2. Y ahí en Eclesiástico 2, vamos a buscarlo aquí, dice, hijo mío, si te has decidido seguir o servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Si te has decidido seguir o servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Lo primero que Él debe tomar es una decisión, que por ende ya tuvo que haberla tomado. Ya tuvo que haberla tomado. Entonces, yo les refiero a la historia del ciego Bartimeo. Entonces, Bartimeo era un hombre ciego de las Sagradas Escrituras, válgame la redundancia, que había escuchado de que Jesús hacía milagros y él tenía un deseo vehemente en su corazón. ¿Cuál deseo vehemente tenía Bartimeo en el corazón? De poder ver, ¿cierto? Porque era ciego. De poder ver. Entonces, él cuando escuchó que la algarabía de que venía Jesús por el camino, por un camino, válgame la redundancia, él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces, como pues estaba la algarabía y eso, no lo escuchaba. Entonces, con más fuerza, con más deseo, gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, pues que todo lo conoce y todo lo oye, se devuelve, se acerca a Bartimeo, lo mira a los ojos y le dice, Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces Bartimeo le dice, Señor, que vea. Bartimeo tenía un deseo profundo, y el deseo profundo de Bartimeo era ver. Y entonces el Señor le dice que se haga conforme a lo que tú quieres. Que se haga conforme a lo que tú quieres. O sea, que se haga conforme a la fe de Bartimeo. Y Bartimeo, por ende, quedó sano, quedó sano de esa enfermedad de la ceguera, ¿cierto? Era invidente. Entonces, el Señor lo terminó por sanar. Y entonces, eso mismo le ha dicho a esa alma, a esa persona, a ese drogodependiente, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces, ese joven drogodependiente, por ende, se le dice que lo que él quiere es la restauración de su ser. O sea, dejar las adicciones, dejar la droga, dejar el alcohol, dejar la ludopatía o cualquier adicción que esa persona tenga. ¿Cierto? Entonces, tomó una decisión. La decisión de seguir al Señor. Pero antes tenía un deseo y el deseo era poder dejar esa droga, ese alcoholismo, esa ludopatía. ¿Cierto? Entonces, le empezamos a recibir a esa persona, a decirle de que debe seguir al Señor. Si te has decidido seguir al Señor, prepara
tu alma para la prueba. Entonces, la prueba por la cual va a pasar, la primera prueba por la cual va a pasar esa alma es la obediencia. Ser obediente. Y ser obediente, pues, cuesta. Pues es muy difícil ser obediente. Incluso esa prueba la tuvieron que pasar Adán y Eva, ¿cierto? La obediencia de no comer el fruto del conocimiento del bien y el mal. Eva y Adán desobedecieron esa prueba. ¿Quién es más? Luzbel. Luzbel también tuvo que pasar una prueba. Y la prueba era obedecer a Dios. La prueba era hacer la santa voluntad de Dios, sirviéndole a quién, a nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y no quiso pasar esa prueba, o sea, fue desobediente a la voluntad de Dios. Y por ende, entonces, esa persona que llega a la comunidad debe ser extremadamente obediente, o sea, esforzarse por ser muy obediente para poder restaurarse. ¿Obediente a qué? A la santa voluntad de Dios. Mire, primero, Luzbel fue desobediente a la voluntad de Dios. Segundo, Adán y Eva fueron desobedientes a la voluntad de Dios. Y tercero, cada uno de nosotros. A veces somos desobedientes a la santa voluntad de Dios en nuestros padres, ¿cierto? Que nos mandaban y nos decían muchas cosas. ¿Y nosotros qué hicimos? Desobedecimos la santa voluntad de Dios manifestada en nuestros padres. Entonces, por ende, hemos caído en diferentes tipos de vicios, en diferentes tipos de tendencias, en diferentes tipos de adicciones, ¿cierto? Unos en droga, unos en alcohol, otros en ludopatía, otros en homosexualismo, otros en la soberbia, otros en la avaricia. Bueno, hay muchos vicios, demasiadas adicciones, pero nosotros los seres humanos nos enfocamos simplemente en tres, que es la droga, que es la ludopatía o que es el alcohol. Nos enfocamos y lo tenemos como estigmatizado solamente a ellos y las prostitutas, ¿cierto? La prostitución, los tenemos estigmatizados, pero en realidad cada uno de nosotros tenemos una adicción, tenemos una debilidad o tenemos un pecado para hacerme entender. Y ese pecado, esa debilidad es la adicción, es un vicio que nosotros debemos trabajar. Y que estos jóvenes drogodependientes, ya que afecta la parte corporal, deben dejarse ayudar primero por Dios y segundo por nosotros, que somos los instrumentos para hacer la santa voluntad de Dios. Entonces, la prueba es la obediencia. Obedecer a la santa voluntad de Dios. Bueno, ¿y a quién debemos obedecer aquí en la comunidad? A los educadores, al director espiritual de la comunidad. Tenemos que ser muy obedientes a ellos. Si nosotros obedecemos lo que nuestros papás nos dicen, nos va a ir bien en la vida. Si nosotros obedecemos a lo que nos dice el entrenador en un partido de fútbol, nos va a ir bien. Si nosotros obedecemos a esas personas que nos están dirigiendo en diferentes campos de la vida, nos va a ir muy bien. Simplemente y llanamente hay que obedecer. Y estos muchachos o las almas drogodependientes en la comunidad deben obedecer. ¿Cierto? Ahí es donde empieza la restauración del ser, en la obediencia a la santa voluntad de Dios manifestada por diferentes tipos de personas o entrenadores, como lo quieran llamar. Entonces, después dice Eclesiástico 2, dice, conserva recto tu corazón. Conserva recto tu corazón. Dice Eclesiástico 2, Siracida 2. ¿Qué es conservar recto el corazón? Es como una línea recta, ¿cierto? Una línea recta. Y no nos podemos salir de esa rectitud de la línea. Tenemos que seguir ese camino. Esa línea recta tenemos que seguirla. Entonces, conservar el corazón recto, tenemos que seguir la misma línea del reino de los cielos. La misma línea por la cual caminó Jesús. El camino por el cual caminó Jesús. Debemos seguirla para podernos restaurar. Conserva recto tu corazón. O sea, conservar el recto del corazón es hacer la santa voluntad de Dios con diferentes tipos de estrategias, técnicas, pasos, medios. Y sé decidido, dice aquí. Sé decidido. Sé decidido. ¿Por qué nos refiere aquí
que seamos decididos, porque nosotros a veces emprendemos cosas, ¿cierto? Y no las terminamos. Emprendemos cosas y no las terminamos. Bien sea que emprendamos un estudio, una universidad y no la terminamos. Bien sea que emprendamos una empresa y no la terminamos. Bien sea que emprendamos un matrimonio y no lo concluimos, ¿cierto? Hasta el día que la muerte lo separe, ¿cierto? No lo terminamos a los 2, 3, 4 años, ¿cierto? Entonces hay que ser decidido en ese deseo que teníamos en el corazón. Y estos jóvenes, estas almas, por ende deben tener el deseo vehemente de la restauración de su ser y mantenerse en esa decisión. Y por ende, ¿qué es decisión? ¿Qué es la decisión? Entonces, nosotros les vamos desmenuzando cada palabra. ¿Qué es decidir? Decidir es cortar. Es como cuando uno tiene un lazo y ese lazo tiene muchos hilos, ¿cierto? Entonces, uno corta ese lazo. No queda ni un hilo. Entonces, en la palabra de Dios dice, hay que dejar al hombre ¿qué? Viejo, para seguir con el hombre nuevo. A odres viejos vino viejo, y a odres nuevos vino nuevo. O sea que Dios nos quiere restaurar a cada uno de nosotros. Entonces, dice, sé decidido. Entonces, mientras viva el proceso que nosotros iniciamos en la comunidad es de 9 meses, ¿cierto? Y deben terminar los 9 meses. No es salirse al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. No, 9 meses. Eso fue lo que la voluntad de Dios quiso que se colocara en la comunidad. Otras comunidades duran 3 años y medio, otras 4 meses y así sucesivamente. Pero lo que principalmente se requiere aquí es que seamos obedientes a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Miren que la palabra de Dios no solamente es para cierto tipo de vida, una vida espiritual, sino para todas las cosas en general. O sea, para el estudio, para las empresas, para el matrimonio, para cualquier cosa que queramos hacer. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Este tipo de almas drogodependientes, cuando llegan a la comunidad, van a tener dificultades en la comunidad. A todo mundo, ¿a quién no se le ha presentado dificultades cuando empieza a la universidad, cuando se casa, cuando va a emprender un negocio? ¿Quién no ha tenido dificultades? Entonces, el Señor manifestado aquí en la palabra de Dios nos dice, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Entonces, estos muchachos, al ver que hay muchas almas ahí en la comunidad, por ende, naturalmente, van a estar en disonancia, porque cada mente es un mundo diferente, ¿cierto? Entonces van a tener sus roces con esas almas que habitan en la comunidad. Entonces, no te pongas nervioso cuando vengan esas dificultades. Hay que seguir, ¿cierto? Aunque vengan esas dificultades, hay que seguir. Cuando yo monto una empresa, aunque vengan dificultades, yo tengo que seguir. Cuando yo me caso en el matrimonio, aunque vengan las dificultades, yo tengo que seguir, ¿cierto? Y así sucesivamente en toda la vida, en todos los aspectos de la vida. Después dice, apégate al Señor y no te apartes de Él. Esta parte, este versículo de las Sagradas Escrituras es el más primordial, el más importante en la restauración del ser. Aquí es donde se resume, digámoslo así, todo el proceso que nosotros debemos vivir durante toda nuestra vida. Todo el proceso. Porque aquí dice, apégate al Señor. Apégate al Señor. Y no te apartes de Él. Yo cuando los muchachos se van de la comunidad, cuando ya han terminado el proceso de restauración, entonces yo les dejo una disciplina. El Señor les deja una disciplina por medio de este siervo, ¿cierto? Les deja ciertas disciplinas, técnicas, estrategias, pasos, como una fórmula médica. Yo se las doy, bueno, muchachos, esto es lo que ustedes tienen que practicar allá afuera durante toda la vida. Durante toda la vida. Entonces dice, apégate al Señor y no te apartes de Él. ¿Qué es apegarse al Señor? ¿Qué es apegarse al Señor? Cuando yo fui a un retiro espiritual, una vez me dijeron a mí,
ábrele el corazón al Señor. Y yo, ¿qué será abrirle el corazón al Señor? Incluso ya siendo misionero, todos le decían a los participantes, ábrele el corazón al Señor. Y yo no sabía, no entendía qué era abrirle el corazón al Señor. Hasta que el Señor me desmenuzó que era abrirle el corazón a Él. Abrirle el corazón a Él es vivir ciertas prácticas espirituales, para que Él nos dé el conocimiento y empezar a vivir lo que Él nos da a conocer. ¿Por medio de qué? Por medio de muchas cosas. Por medio de algunas películas espirituales, música espiritual, libros espirituales, la Santa Misa, la confesión. Eso era abrirle el corazón al Señor. Eso era abrirle el corazón al Señor. Entonces, pegarse al Señor es hacer ciertas disciplinas. Por ejemplo, leer las Sagradas Escrituras todos los días. Leer las Sagradas Escrituras todos los días es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Ahí está escrita. Simplemente la tenemos que leer. Entonces, eso es apegarse al Señor. Ir a la Santa Misa. Ir a la Santa Misa es lo más hermoso que le puede suceder al ser humano. Eso no lo realizaba yo antes. Pero después de que el Señor me dio el conocimiento de lo que era la Santa Misa, de qué es lo que se celebra ahí, yo me fui enamorando poco a poco de la Santa Misa y ahora vivo la Santa Misa todos los días. Todos los días. Es hermosísimo. Si las personas supieran lo que se vive en la Santa Misa, habría policías en las entradas para la organización de la celebración. ¿Por qué? Porque sería la cantidad de gente entrando a la Santa Misa. Bueno, entonces apegarse al Señor es vivir ciertas prácticas espirituales. No te apartes de Él, no te apartes de Él. ¿Qué es no apartarse de Él? No apartarse de Él es no dejar esas disciplinas. Por ejemplo, las disciplinas que yo me esfuerzo por hacer en estos momentos es la Santa Eucaristía diaria. Busca primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Buscar primero el reino de Dios es vivir la Santa Eucaristía. Esa es la primera disciplina que yo hago. Que yo me levanto y pienso en la Santa Eucaristía. Me levanto, me cambio y me voy para la Santa Eucaristía a vivir esa disciplina. La disciplina de la confesión. ¿Cada cuánto me confieso yo? Cada semana. Cada semana y cada vez que peco, cada vez que me ensucio, vuelvo otra vez a confesarme. ¿Cierto? Porque lo necesito. Es como aquella persona que, digámoslo así, que necesita un psicólogo. Y se va a donde el psicólogo y necesita vivir un proceso con el psicólogo. Pero el psicólogo simplemente la escucha, pero no le puede absolver de los pecados. No le puede absolver. Entonces, apegarse al Señor es vivir esas disciplinas espirituales, que más adelante se las voy a dar a conocer. Dice después, si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Entonces, dice, si actúas así. Actuar es una acción que nosotros debemos hacer, una acción. Cada instante nosotros tomamos decisiones y cada decisión que nosotros tomamos es un acto de voluntad que nosotros hacemos. Entonces, cada decisión debe ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que arribemos a buen término, a buen puerto, ¿cierto? Entonces yo les digo a los muchachos, les pongo una comparación de cuando ellos ya estén al final de sus vidas con sus espositas, ya como de 93 años. Entonces decirle a la esposita ya ahí en la cama convaleciente, decirle a la esposita, ve que sí pude. ¿Sí pude qué? Dejar las adicciones, dejar la droga, dejar el alcohol, dejar la ludopatía, no volver a caer en ella, ¿cierto? Ya 93 años. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Entonces, arribó a buen puerto al final de sus días, ya con su esposita, con tremenda mansión, con casa, carro, finca, porque se dedicó ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios.
con su esposita, con sus hijos, y por ende el resultado de hacer la voluntad de Dios es una vida exitosa. Una vida exitosa. Eso es hacer la voluntad de Dios. Después dice, acepta todo lo que te pase y sé paciente. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Acepta todo lo que te pase. Estos muchachos, en el proceso de restauración del ser dentro de la comunidad, van a tener muchas dificultades, no solamente con los residentes con los que están conviviendo, sino también con los educadores, ¿cierto? O con el director espiritual, o con él mismo. Y entonces dice, acepta todo lo que te pase y sé paciente. Paciente. Mira, el Señor nos recalca mucho la paciencia. En Efesios creo que habla sobre la paciencia, ¿cierto? La paciencia todo lo alcanza. Tenemos que ser pacientes. ¿Con quiénes? Con las personas con las cuales convivimos. Y no solamente con ellos, sino también con nosotros mismos. A veces queremos las cosas inmediatas. El drogodependiente quiere las cosas inmediatas. Y no solamente el drogodependiente, todos los seres humanos queremos ser inmediatistas, que todo se nos realice de la noche a la mañana, y eso no es así. Todo lleva un proceso, ¿cierto? Un proceso de restauración, un proceso de crecimiento. Cuando una persona, yo les hablo, por ejemplo, a los que están en el campo, cuando cultivan, viven un proceso de cultivo. Y el cultivo de maíz, primero se siembra la semilla de maíz y debe esperar un tiempo hasta que dé la cosecha. Entonces hay que ser muy paciente. El cultivador es paciente. ¿Por qué? Porque debe esperar a que dé fruto. Y nuestras vidas también tenemos que ser pacientes con nuestras vidas, con el proceso que dura 9 meses. Cuando el proceso termina, entonces ha dado muy buen fruto. Si la persona ha estado verdaderamente, ¿qué? Dispuesta a hacer la santa voluntad de Dios. Después dice en el versículo 5, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Repitámosla. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros vamos a hacer o tenemos que pasar por diferentes pruebas. Y la prueba más dura por la cual nosotros tenemos que pasar es la humillación. La humillación, que mírenlo aquí, Dios mismo pasó por esa humillación, se hizo hombre, y nosotros, por los cuales vino a rescatarnos, miren lo que le hicimos, le crucificamos, lo humillamos, le escupimos la cara, lo coronamos, le flagelamos, le traspasamos el corazón con una lanza. Humillado infinitamente. Entonces, por ende, nosotros también vamos a ser humillados. Porque no puede ser más el discípulo que el maestro, ¿cierto? Y en esas humillaciones es donde verdaderamente nos restauramos. ¿Por qué? Porque hay que ser humildes ¿cómo es? Para vivir esa restauración debemos ser humildes y pasar por el mayor grado de humillación o de humildad, que es que nos lleguen a nosotros a regañar, a decirnos cualquier cosa, a escupirnos, a darnos una cachetada, lo que fuera que pasara. Nosotros agachar la cabeza como lo hizo ¿quién? Jesús. Colocar la otra mejilla. Entonces, por eso dice, los que agradan a Dios deben pasar por el crisol de la humillación. Muchos de esos jóvenes, por algunas discusiones dentro de la comunidad, pasarán por mucha humillación. Incluso se sentirá humillado por el director, por el educador, o el esposo se siente humillado por la esposa, o la esposa se siente humillada por el esposo, y así sucesivamente. Se siente cada persona en una empresa, muchos se sienten humillados. ¿Por quién? Por el presidente, por el vicepresidente, por el asesor, yo qué sé. Se sienten humillados, ¿cierto? Pero aún así debemos permanecer
en esa empresa. Aún así, estos muchachos deben permanecer en el proceso de restauración del ser en la comunidad, ¿cierto? Entonces, mire, aquí el Señor nos está mostrando a nosotros y nos está advirtiendo todo lo que tenemos que vivir nosotros en el proceso de restauración del ser. Después, en el versículo 6 dice, confía en Él y Él te cuidará. ¿Confía en quién? Confía en Él. No podemos confiar en seres humanos. Tenemos que confiar plenamente en Él. Solamente en Él. Porque cuando nosotros empezamos a confiar en nosotros mismos, entonces es ahí donde viene la destrucción del ser, de la persona humana. Ahí es donde viene la destrucción, ¿cierto? La decadencia, porque ya empezamos a apartar la mirada de Dios. Desconfía en Él y Él te cuidará. Confía en Él y Él te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Sigue el camino recto y espera en Él. ¿Cierto? ¿Cuál camino recto? El camino de la santa voluntad de Dios. Sigue el camino recto y espera en Él. ¿En quién debemos esperar? Solamente en Él, en nadie más. Entonces yo les digo a los muchachos que no me miren a mí. Que no me miren a mí como ese educador. No, que tienen que mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que pone la mirada en otro hombre. O maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. No podemos poner la confianza en ningún hombre. La confianza solamente tenemos que ponerla en Dios. Solamente en Dios, en nadie más. Poner esa confianza. Después dice, ustedes los que temen al Señor esperen en su misericordia. No se aparten de Él, pues podrían caer. Aquí nos sigue advirtiendo el Señor a nosotros. Nos sigue advirtiendo. Ustedes los que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de Él. No se aparten. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes drogodependientes cuando salen de las comunidades espirituales? Simplemente y llanamente se apartaron de la voluntad de Dios. Se alejaron de Dios otra vez. A todos los que yo les digo, a todos los jóvenes que salen de las comunidades espirituales, yo les digo, no se aparten de Dios, no se aparten de las disciplinas espirituales. Y cuando llegan otra vez, caídos nuevamente, yo les pregunto, ¿qué les pasó? Dijo, hermano José, simplemente dejé de hacer las disciplinas, dejé de ir a misa, dejé de hacer el Santo Rosario, dejé de confesarme, dejé de ir al Santísimo, dejé de ver películas espirituales, dejé de escuchar música espiritual, dejé de ir a retiros y por ende, terminó haciendo su propia voluntad humana y perversa. Terminó haciendo su voluntad humana y perversa y lo llevó otra vez a las profundidades del abismo. Ese infierno que empieza a vivir cada persona en vida. Infierno en vida. Cada vez que nos apartamos de la voluntad de Dios, empezamos a vivir ese infierno en vida. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes los que temen al Señor. ¿Qué es temerle al Señor? Temerle al Señor no es tenerle miedo. Temerle al Señor no es tenerle miedo. No, temerle al Señor es no ofenderle, porque uno no ofende a aquella persona a la cual uno verdaderamente ama. Uno no lo ofende. Entonces, debemos esforzarnos nosotros por no ofender a Dios. ¿Cierto? Ustedes los que no ofenden a Dios, esperen en su misericordia. Hay que esperar la misericordia de Dios, la que viene de su corazón. Y el corazón de Dios nos ama infinitamente a cada uno de nosotros. Y por eso todos los días, a cada instante, debemos esperar la misericordia de Dios y no apartarnos de Él. Pues podríamos caer. ¿Qué le dice Jesús a María Magdalena? No vuelvas a pecar. Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque volverías de nuevamente a caer. El Señor nos habla de una manera muy simple a nosotros. Nos habla de una manera muy simple. Simplemente que nosotros no le ponemos
atención, no le ponemos el deseo, ¿cierto? No le ponemos la escucha a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Simplemente y llanamente eso. La Virgen María, la que ha dado la mayor cátedra, la mejor cátedra en el mundo entero, en toda la historia de todas las generaciones. Ella nos ha dado una cátedra muy simple. Y esa cátedra dice, hagan lo que Él os diga. Hagan lo que Él os diga. O sea, hagan la santa voluntad de Dios. Hagan la santa voluntad de Dios y obtendrán lo que quieran. Obtendrán todos los milagros que quieran. Hagan la santa voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Simplemente y llanamente hacer la voluntad humana y perversa. O sea, desobedecer la santa voluntad de Dios. Entonces, hermanos, esforzarnos en la cruz, ¿cierto? Niégate a ti mismo, agarra tu cruz y sígueme. Entonces, esforzarnos a hacer la santa voluntad de Dios, vivir esa cruz todos los días y seguirle. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan y que pases un feliz y santo día. Un abrazo.